El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Entonces, ¿para qué hablar de él? Bueno, una copa llena no sirve de mucho, hasta que la vacías. El primer paso para entender al mundo es vaciarnos de lo que creemos saber. En este capítulo hablaremos de percepción, neurociencia, lenguaje, física cuántica, belleza, filosofía y las muchas razones por las cuales tú no existes. Entender que no podemos saber, y solo entonces comenzaremos a entender. El Tao Te Ching es un poema. No sería correcto interrumpirlo a cada verso, así que hagamos esto. Primero lo voy a leer completo y luego vamos a la interpretación verso por verso. ¿Te late? Hoy toca leer el capítulo primero, y dice: El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del cielo y de la tierra. Con nombre es el principio de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia. Desde el ser observamos su apariencia. Esencia y apariencia tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio, y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Ahora sí, ¿qué significa? Comienza con un par de frases crípticas que parecen no significar nada. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, entonces ¿para qué hablar de él? El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Suena como a una frase mamadora de la indescifrable sabiduría oriental. Pero esta frase condensa un desarrollo ontológico que acá en Occidente nos tomó 500 años descifrar. No es una cosa obvia. ¿A qué me refiero con ontología? Es muy sencillo. La ontología es la rama de la metafísica que estudia el ser y sus propiedades. O sea, qué hay, qué existe. Y si yo ahorita te pregunto qué existe, pues me vas a decir que todo. Existen muchísimas cosas. Existen los perros, las calles, las casas, los barcos, el dinero, la meritocracia, Dios y el Estado de Nuevo León. Eso es al menos lo que nos dicen nuestros sentidos. Pero el ser humano siempre ha tenido una relación de desconfianza con sus propios sentidos. Desde hace muchos años sospechamos que el mundo que vemos y tocamos es una ilusión. Por ejemplo, Sócrates explicaba esto con la metáfora de la caverna. Tú la conoces. Todos somos prisioneros en una caverna donde se proyectan unas sombras y la gente confunde estas sombras con la realidad. Si quieres realmente ver el mundo por lo que realmente es, entonces debes salirte de la caverna. Pero luego, al ver el mundo real, su luz te ciega, y cuando bajas, ciego y loco para explicarle a los demás que el mundo es una ilusión, pues te toman por loco y no te hacen caso. Pero según Sócrates, sí se puede conocer la realidad. Solo tienes que salirte de la caverna. ¡Qué optimista! Tales de Mileto, al que algunos califican como el primer naturalista, habrá observado cómo el agua da vida a las plantas y cómo los animales nos morimos sin ella, y al habitar en una de las muchas islas de Grecia, rodeado por el vasto mar, llegó a la conclusión de que todos los objetos son formas distintas que toma el agua. Cuando veía los objetos que componen a la vida cotidiana, Tales de Mileto veía agua animada por distintas fuerzas, y por eso dijo que todo está lleno de dioses. Otro filósofo griego, Demócrito, también observó el mundo y vio que la entropía transformaba montañas en rocas y esas rocas en grava y la grava en tierra de la que nace la vida, y debió haber pensado, esto no puede seguir para siempre, debe haber un límite. Y decidió que el límite era el átomo, del sufijo griego a, que significa no, y la palabra tomon, que significa corte. Demócrito sostenía que la realidad estaba compuesta de infinitas partículas indivisibles a las que llamaba átomos. No estaba tan perdido. Sin embargo, el azar y la historia quisieron que fuera la filosofía de Aristóteles la que eligieron los europeos para explicarse el mundo. Y Aristóteles tenía una visión teológica del mundo. El agua y la tierra tendían a bajar y el aire y el fuego tendían a subir porque esa era su razón de ser. Ese era su propósito. Esa era la ontología medieval, antes del Renacimiento. Un mundo de perros, casas, estrellas, agua, pero también alma, Dios, propósito, vida. Pero llegó Isaac Newton, y parado sobre los hombros de siglos de diálogos entre magos, teólogos, matemáticos y alquimistas, llegó a su teoría del movimiento. Se dice de Newton que fue el primer pensador moderno, pero en realidad se siente más como el último pensador medieval. Cuando consideras que pasó la segunda mitad de su vida leyendo la Biblia, buscando en sus páginas una numerología oculta. Pero el primero que realmente entendió en sus huesos la física de Newton fue Pierre-Simon Laplace, cuando escribió su libro, fíjate su título, la arrogancia. Su libro se llamaba Exposición del Sistema Mundo. Ni siquiera una metáfora, Simón va a lo que va. Él dice, ahora sí, les voy a explicar de qué se trata el mundo. Pierre-Simon Laplace era contemporáneo de Napoleón, que era otro megalómano, y aunque era más ateo que los Borgia, sí le preguntó, oye, a ver, ¿por qué no incluiste a Dios en tu libro? Y Pierre-Simon le respondió, no hace falta. Pero aún nos quedaba el misterio de la vida, como evidencia de que Dios existe.
¿Quién, sino Dios, pudo darle forma a todos estos seres vivos y soplar el aliento de vida en sus cuerpos? Bueno, un muchacho sin qué hacer llamado Charles Darwin estaba en un viaje de autodescubrimiento en las Islas Galápagos cuando se dio cuenta de que cada animal que observaba estaba bien adaptado a su entorno. Y ahí describió una teoría a la que Daniel Dennett le llamaba el ácido universal, que disuelve todas las teorías y deja a su paso una visión transformada del mundo, la selección natural. Sospecho que en el capítulo 8 vamos a poder hablar más a fondo acerca de este algoritmo, de este diálogo entre la vida y la realidad que le dio forma a todos los seres en el planeta. Así que nos quedamos sin Dios y sin vida, pero el mundo aún estaba lleno de sustancias, formas, objetos, materia, pero llegó John Dalton y con sus experimentos probó las intuiciones de Demócrito, que las 1000 formas y colores del universo están conformados por entidades uniformes a las que, como homenaje a los griegos, les llamó átomos. Luego James Clerk Maxwell observó fenómenos tan distintos como el rayo, la luz, la radiación, los rayos X, la electricidad y las ondas de radio y dijo, nah, todo eso no son más que distintas frecuencias del espectro electromagnético. Pero su teoría tenía hoyos, y al estudiar estos hoyos, Albert Einstein llegó a la conclusión de que no, tiempo y espacio son una sola cosa, a la que llamaremos tiempacio, y materia y energía pues son la misma cosa, matergia. No había ya en nuestra pequeñita ontología más que matergia surcando el tiempacio. Pero la teoría de Einstein tenía hoyos, y estudiando esos hoyos, los físicos de partículas llegaron a la conclusión de que no, esta larga tabla periódica de los elementos es muy larga. Todos estos elementos no son más que distintas configuraciones de solo 3 componentes que le dan forma al átomo, protones, electrones y neutrones. Pero ya que estaban estudiando el comportamiento de estas partículas elementales, los físicos cuánticos descubrieron un misterio, y es que las partículas se comportaban distintos si las observabas o no las observabas. Descubrieron que todas estas partículas elementales no eran más que excitaciones dentro de un campo cuántico que se extiende por todo el universo, con distintas probabilidades de colapsar en una configuración específica y que estas probabilidades pueden ser expresadas como una función de onda. Hay una función de onda para cada sistema físico, desde los más pequeños como el átomo hasta los más grandes como el universo, pero como no hay un sistema físico aislado, separado del todo, el universo entero puede ser expresado como una función de onda. Este es nuestro modelo más reciente de la realidad. Esta es nuestra ontología actual. Quizá no podamos nombrar al Tao, pero sí hemos trabajado duro en describirlo de formas cada vez más precisas y que nos permitan hacer cada vez más predicciones de la realidad. Sin este modelo del mundo, sería imposible la compleja tecnología que le da forma a nuestra sociedad. Pero si yo te presento con la función de onda y te digo, ¡tará! El cosmos. Pues tú me vas a decir que no. La función de onda es una ecuación y el cosmos claramente no es una ecuación. La vida es más como una experiencia. Ese es el nombre que le podemos dar, pero la verdad solo se conoce en silencio. Para comunicarla, debes mutilar tu experiencia, cortarle las partes que no le sirven para encapsular en una palabra, en una frase o en una historia aquellas partes de la realidad consciente que quieres comunicarle a alguien más. Por eso toda la gente lista sabe que no sabe nada, y por eso cada vez que hablamos del cosmos estamos haciendo poesía. En la ontología fundamental del universo, lo único que existe es la función de onda. Todo lo demás es metáfora. De la función de onda emerge el modelo estándar, del que emerge la física. Millones de interacciones físicas en el universo nos dieron las estrellas, en cuyos vientres se cocinaron los elementos que al estallar en nebulosas crearon los planetas, donde de las millones de interacciones físicas emerge la química. De las miles de millones de interacciones químicas en este planeta emergió la biología, y de las miles de millones de interacciones entre especies, razas, familias, presas y depredadores arrojados a través de miles de millones de años de selección natural, hasta que de todos esos eros y tánatos emergió nuestra especie. Un mono pelón que sin embargo dependía tanto de su tribu para sobrevivir que desarrolló algo bien parecido a la telepatía, el lenguaje. Esto es algo en común que comparten todas las religiones abrámicas. No estarán de acuerdo en muchas cosas, pero sí coinciden en que Dios es la palabra. Dice la Biblia que en el principio ya estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Es de esa función entre el chango animal que habitamos y el lenguaje que nos abre las puertas al infinito que nace la propiedad divina. Digo, al menos en su mitología, ¿no? Para las religiones abrámicas, el único propósito del lenguaje no es comunicarnos entre nosotros, sino comunicarnos con Dios. Noam Chomsky no estaría de acuerdo. Dice el libro de Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate eso, el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Bueno, esa es solo una cara de la moneda. Esa es la versión idealista. No idealista de que, ay, qué hermoso futuro me imagino. No, idealista en el sentido filosófico.
de que son las ideas las que anteceden al mundo material, de que la realidad está formada por ideas. Una teoría más moderna del lenguaje, más materialista, te dirá que no, que primero son las condiciones materiales y que las ideas emergen de las condiciones materiales específicas del que las piensa. Ahora, escucha estos siguientes versos del Tao Te Ching para ver de qué lado batea Lao Tse. Sin nombre es el principio del cielo y de la tierra. Con nombre es el principio de todas las cosas. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La idea o la materia? Pues el Tao sin nombre no es ni siquiera una idea. No hay idea sin lenguaje. Es pura percepción. Pero al mismo tiempo habla del Tao con nombre, el lenguaje que le asignamos, y de él dice que emergen todas las cosas. Primero entendamos a qué se refiere Lao Tse con el Tao sin nombre. Mira, te voy a contar 3 verdades y tú las vas a escuchar y me vas a decir, ay sí, ajá, pero no son verdades que se puedan hablar. O sea, yo te las puedo contar, pero no me vas a creer. Estas son verdades que tienes que experimentar, que te tienes que dar cuenta. Debes abrir los ojos. En la filosofía Zen, el momento de iluminación no significa que meditaste tan duro que baja el Buda y te sube al nirvana. No, la iluminación es más como abrir los ojos. Es el momento en el que te das cuenta, desde tu propia percepción, de alguna de estas 3 verdades. Las otras 2 se revelan como parte de esta y el mundo cambia. Es como estar en un cuarto oscuro, buscando tu camino y de pronto alguien enciende la luz. Eso es la iluminación, un simple cambio de perspectiva. Entonces, la primera verdad que no me vas a creer es que todo está interconectado. No hay un algo que sea independiente de lo demás. Aún los seres vivos que parecen separados por su piel del mundo y el cosmos están hechos de ese mundo y ese cosmos. Necesitan consumir materia viva para mantener viva a su materia, y cuando ya no pueden más y su materia muere, sus cuerpos se descomponen en nutrientes para la vida que lo rodea. Es un mismo proceso. E incluso en sus procesos cotidianos. Cada segundo que pasa, interactúas con el mundo a tu alrededor con cada respiro. Con cada bocanada de aire que das, inhalas el oxígeno que las plantas producen y exhalas el dióxido de carbono del que se alimentan. El simple acto de respirar te conecta con todos los seres vivos a tu alrededor, porque la atmósfera no se va a ningún lado. De hecho, ese es el principal dato que llevó a James Lovelock a desarrollar su hipótesis de la Gaia. Al observar que el desequilibrio químico de la atmósfera tan grande y tan persistente en un universo que tiende todo el tiempo hacia el equilibrio, Lovelock notó que esta atmósfera sería imposible sin los seres vivos que la respiran. Pero al mismo tiempo estos seres vivos no estarían vivos sin la atmósfera. De ahí llegó a su teoría de que la Tierra era una especie de ser autorregulado, no vivo, pero parecido. El aire se reconfigura todo el tiempo y pasa de plantas a animales en un ciclo sin fin. Ahora mismo, por ejemplo, estás respirando el último aliento de Julio César, o por lo menos una molécula. Este es un cálculo que hizo el físico Enrico Fermi. Primero calculó cuántas moléculas de aire había en una exhalación de aproximadamente 1 litro de aire, luego dividió el número de moléculas entre toda la atmósfera y llegó a la conclusión de que con cada inhalación existe